Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López. Hoy quiero hablar de un tema que hemos titulado Gracia en la casa del Rey. Gracia en la casa del Rey. Y quiero que para eso me acompañe como base al segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 9. Y vamos a ver hoy en esta hermosa hora, ya casi entrando a mediodía. Regáleme unos minutos y usted se puede ir a comer tranquilamente y más en paz si me va a invitar. Siempre tira uno el gancho y no cae, no pesco nada. Segunda de Samuel, cuando lo tenga, un momentito de pie una vez más, gracias. Vamos a leer la historia del 9, del 1 al 13. Una historia muy impresionante que alguna otra vez lo he predicado. Y hoy vamos a ver algo muy bueno en esta enseñanza, en esta palabra. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierto día, recuerde, voy a leer la versión viviente. Cierto día David preguntó, ¿sí? ¿Hay alguien de la familia de Saúl? Segunda de Samuel capítulo 9 del 1 al 13. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? 2. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. 3. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Mire esta palabra de la pregunta que hace el rey. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarle y lo sacó de la casa de Maquir. Esto me encanta cuando él dice, y mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. 6. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, dice, se postró ante el suelo con profundo respeto y David dijo, Saúl, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por la que le prometí, la palabra, le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre la bondad a un perro muerto como yo? 9. Entonces el rey llamó a Sibas, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo toda la pertenencia de Saúl y su familia. 10. Tú, tus hijos y tus sirvientes cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, dice, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos
y 20 siervos. 11. Sirva respondió: sí, mi señor rey, yo soy su señor, su siervo, y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa del rey como si fuera uno de los hijos del rey. 12. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica, a partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. El 13 terminamos diciendo: y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, comía a la mesa del rey. Padre, esta palabra, Señor, que tiene que ver con tu corazón, a nuestro corazón, Señor, al exponerla, Padre, permite que nuestro corazón se abra, nuestra mente se abra, que sea cautivada por tu Espíritu Santo en estos minutos. Sé que una palabra tuya cambia muchos momentos nuestros, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, gracias. Esta mañana entonces hablamos de la gracia de la casa del rey. David, en ese momento, cuando David está en el palacio, David ya tiene una posición de victoria. David en ese momento ya no habían enemigos con quien pelear. David ya los había vencido todos, como un buen rey, como un buen gobierno, ya había vencido a todos. Ahora David estaba reposando, estaba descansando. Y aparentemente David, en ese momento de reposo, normalmente todos sus enemigos, habían sido ya puestos bajo sus pies o su gobierno. Pero David, en el momento que está ahí, él como rey no está buscando una venganza, sino está buscando cómo bendecir a alguien. Mira el corazón de un hombre que tiene temor de Dios. Ya había vencido a sus enemigos, pero hoy no estaba teniendo sed de venganza, sino estaba teniendo sed de bendecir a alguien. Y entonces la escritura nos lleva a que mientras el rey buscaba cómo bendecir en vez de castigar, David hace la pregunta, en el versículo 1: ¿hay alguien de la casa de Saúl en quien yo pueda mostrar misericordia? Y hace una pregunta muy poderosa, porque si usted se da cuenta, este capítulo no habla de política, este capítulo no habla de una estrategia de un rey, sino está hablando este capítulo, de mostrar gracia, una gracia inmerecida. Y David no está haciendo algo para quedar bien como rey. Míreme, voy a hacer misericordia y no, porque no está haciendo algo político. Está actuando conforme a un corazón agradecido. Entonces, yo quiero que usted vea esto. La parte de Mefiboset tiene que ver con nosotros, pero la parte de David tiene que ver con un Cristo, con un Dios que, a pesar que no merecíamos, Él nos ha dado todo. Diga conmigo, todo. En realidad nos ha dado más de lo que hemos de merecer. Por esa gracia que Él nos ha dado. Entonces acuérdense que estamos hablando de el poder de la gratitud. Y cuando este hombre, David, como rey, hace esto, yo quiero que me pasen a la siguiente página o imagen. Mire, yo quiero que usted vea esto conmigo. En el griego la palabra charis se refiere a un favor, gracia, bondad, benevolencia, generosidad inmerecida. ¿Ok? Ahora, esa palabra tiene que relación con Efesios capítulo 2 y usted lo ve ahí. Porque por gracia, ¿qué? Charis. Por gracia soy salvo mediante la fe. Y esto me encanta lo que habla este versículo. Dice: y esto no es porque ustedes son tan buenos, sino que es un don, un regalo de Dios, ¿qué? Para que nadie se jacte, se gloríe y se sienta merecedor. Esta palabra charis me llamó la atención, porque es una palabra que si nosotros la tomamos literalmente en nuestra vida, vamos a decir entonces:
había un favor, había una gracia de Dios, ¿me tienes? Una generosidad tan grande de Dios, que hay un momento dado que tú dices: wow, lo que tengo, lo que soy, de verdaderamente yo no tendría que ser lo que soy, no tendría que tener lo que tengo, pero el charis de Dios, ¿me tienes? Me ha llenado, me ha abrazado. Y ahí es ahí donde nosotros disfrutamos, ¿me tienes? Y somos agradecidos y encontramos razones para decir gracias. ¿Sí? Encontramos razones para decir: Señor, gracias. Por eso usted escuchaba el canto hace unos años atrás. Yo decía: Señor, dame un canto que podamos ministrar mientras está la Santa Cena. Y me recuerdo que un momento dado en el piano empecé a cantar eso: diste lo mejor de ti, lo que más. Y me puse a imaginar Juan 3:16, porque de tal manera Él nos amó. Ese charis que no merecíamos, pero nos da la oportunidad y dice: pero si crees en esto, serás salvo. Esa gracia, ese momento inmerecido. Por eso, antes de pasar al mensaje que vamos a entrar, quiero que usted se enfoque en eso. La gracia, sí, aquí es el favor inmerecido de lo que Dios, ¿me entiendes? De Dios, perdón, que salva y transforma. Pero quiero que vea usted los beneficios de ese charis: favor, gracia, bondad, benevolencia, generosidad. ¿Sí? Solo con la palabra generosidad de Dios hacia nosotros nos asombraríamos. Decir: wow, qué tan generoso ha sido Dios en amor, qué tan generoso ha sido Dios en misericordia, qué tan generoso ha sido Dios en paciencia. ¿O no? ¿Dios no ha sido generoso con usted? ¿Cuántas veces lo ha perdonado Dios a usted? ¿Acaso eso no es generosidad? Le estoy seguro que si yo le fallo una o dos, tres veces a usted, probablemente a la primera me perdone, a la segunda todavía, pero ya tercera, cuarta a lo mejor ya no. Porque la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios siempre va a ser así. Esa es su identidad. Eso es lo que Dios es para nosotros. Entonces, mire lo que dice el primer punto que quiero ver con ustedes. Ahí, hermano, me ayuda. Dios busca a quien levantar cuando nadie lo espera. Quiero que vea esto conmigo. Dios busca a quien levantar cuando nadie lo espera. Esto para mí es algo, me tienes, que el salmista pregunta y dice: ¿habrá alguien de la casa, me tienes, de Saúl? ¿Habrá alguien que yo pueda hacer misericordia? Y hace una pregunta tan poderosa que no es para matar, no es para una venganza, porque David, en lo profundo de su ser o de su mente, podría decir: espérate, es el nieto de aquel que me quería matar. Así que yo tengo la oportunidad hoy de matar toda generación, de quitar de la tierra, de la faz de la tierra, todo lo que tiene que ver con Saúl. Mas sin embargo, en el poder que tenía David en ese momento de sentirse grande, de haber vencido a todos sus enemigos, él busca a alguien a quien se le misericordia. Y eso es hermoso, porque yo quiero que usted lo vaya comparando con la vida de Jesús. Aún Jesús siendo en la cruz, estando en la cruz, no se debilita, sino se llena de autoridad, dándole salvación a uno que está en la cruz del Calvario. ¿Sí? Es ahí donde nosotros mostramos, me tienes, que Dios realmente ha sido bueno con nosotros. Y David dice: ¿habrá alguien? Y la respuesta fue: queda un hijo, queda alguien, me tienes, que está lisiado. Ahora, esta palabra para nosotros tendría que ser bastante significante, porque la palabra lisiado podríamos relacionarla con muchas cosas de nuestra vida. Mas sin embargo, Dios siempre busca a quien levantar cuando nadie se lo espera. Cuando nadie podría darte la mano para levantarte, Dios estuvo ahí, te buscó. Y lo precioso, y voy a decirlo una vez más, lo hermoso de Dios es que nos busca una y otra y otra y otra vez. Porque yo me puedo dar vencido contigo, usted me puede darse vencido conmigo, pero hay alguien que no se vence.
Hay alguien que no va a dejar lo que pensó en el primer día cuando te vio. Hay alguien que no va a dejar de cumplir lo que dijo, que desde el vientre de tu madre te había escogido, que antes que nacieras, ¿me entiendes? Ya eras propósito. Hay alguien que no va a faltar a esa palabra, y es Dios. El problema es esta, iglesia, que muchas veces abusamos. Regréseme la imagen primera, la anterior, por favor. A veces abusamos de ese charis de Dios, porque creemos que Dios es tan bueno. Seguimos pecando, seguimos viviendo la vida como queremos, seguimos desobedeciendo a Dios. Todo modo Dios es amor, todo modo Dios tiene misericordia. Y no nos damos cuenta que, como dije la otra vez, aquella anécdota del joven que su papá tenía un amigo en la corte. Lo perdonó una vez el juez porque era amigo de su papá. Lo perdonó la segunda vez porque era amigo de su papá. Lo perdonó la tercera vez porque era amigo de su papá. Lo que el joven no sabía, que este juez ya se había retirado a la cuarta vez. Y cuando llegó a la corte ya no vio al papá, al amigo del papá, vio a otro juez. ¿Qué quiero decir con esto? De que el charis de Dios lo podemos aprovechar hoy, o lo podemos jugar a nuestra manera, o lo podemos desperdiciar a nuestra manera. Pero ¿sabe qué va a pasar? Llegará un día donde y será un lugar, un momento como el abrir y cerrar de ojos. Y entonces ya no habrá un charis, ya no va a haber una bondad, sino va a haber un sacrificio. Porque si antes era gracia, si antes te llamaban por amor, si antes querían abrazarte por amor, si antes querían restaurarte por amor, ahora tú vas a buscar ese amor. Porque entonces cuando la iglesia sea arrebatada, y no voy a meter ahí, pero voy a pasar rápido, entonces vendrá la tribulación, vendrá la gran tribulación, y entonces será otro cantar. Por eso ese charis de hoy que la iglesia menosprecia, que la iglesia no toma con sabor, que la iglesia dice amén, gloria a Dios, Señor, gracias, tendría que llevarnos más allá de solamente, ¿me entiendes?, decir oh Dios es bueno. No, Dios es más que bueno para nosotros. Dios ha sido más que bueno para nosotros. De que no lo quieras mostrar, de lo que no lo quieras vivir, de lo que no quieras mostrarle a Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Dios sigue siendo bueno. No, el problema somos nosotros. Nosotros no queremos mostrarle al mundo que Dios es bueno. No queremos mostrarle a los demás que Dios me ha perdonado. No le queremos mostrar a Dios que Dios me ha hecho libre, porque nos cuesta. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes se alegrarían ver a un Jesús crucificado, literal, que hubiera estado usted ahí y dijera wow, Él lo está haciendo por mí, hacia a lo lejos, como un Andrés hacia a lo lejos? ¿Te alegrarías de saber que alguien está muriendo por tus pecados? Que alguien, ¿me entiendes?, decidió darse por nuestra maldad. Mas sin embargo hoy caminamos como que nosotros lo mereciéramos. Y a mí Efesios me dice otra cosa, que no es algo que nos hemos ganado, sino es un regalo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando tú lo traes a tu mente, lo guardas aquí y lo guardas acá, tú vives y caminas reconociendo cada instante que esa bondad, que esa generosidad de Dios es la que me hace caminar sobre la tierra. Es la que me hace levantarme todas las mañanas. Mira, anoche estaba durmiendo y por alguna razón, como a las 1 de la mañana, ¡pum!, mis ojos se abrieron y empecé otra vez aquel momento del año 2024, perdón. Empecé a sudar frío. Empezó a darme una como ansiedad. Me levanté, porque como uno ya sabe, me levanté, fui a la sala, empecé a orar y reprendí todo momento en el nombre de Jesús y empecé a guerrear. ¿Sí? Y a veces uno dice, ya cuando todo parecía que ya se había calmado,
le empecé a agradecer a Dios. Señor, gracias. Gracias por esto, por mi vida, por lo que estás haciendo, por lo que no entiendo. Y empiezas a darle gracias a Dios, porque en tu mente y en tu corazón tiene que haber una manera de que tú no puedes olvidar lo bueno que Dios es contigo. ¿Sí? Pero el que no acostumbra a dar gracias, lo primero que hacemos es que, y perdón por la palabra que voy a usar, nos paniqueamos. ¿Y qué otra? Yo reprendo todo. Hay cosas, ¿me entiendes?, que tenemos que aprender a cómo caminar cuando Dios te anda buscando. Y dice, Dios busca a alguien para levantar aun cuando nadie lo está esperando. Y esto me encanta porque dice la palabra, y queda uno, dice, el hijo de Jonatán, el que está lisiado de los pies. ¿Sí? Ahora note esto, me encanta porque yo apunté esto y quiero compartirlo con ustedes. Note esto, Mefiboset no calificaba. Mefiboset no tenía méritos. Mefiboset no podía servir. Oiga esto, no podía aportar nada al rey. ¿Para qué entonces David lo quería buscar? Si no era nadie que podía tener méritos, que podía servirle y no podía aportarle nada al rey. ¿Para qué quieres un lisiado en tu reinado? ¿Para qué quieres a alguien que no se para, que no puede pelear, que no puede hacer nada en tu reinado? ¿Se da cuenta? Entonces el rey busca y dice, ¿para qué me tienes? Podría preguntarse a alguien. Lo mismo podríamos decir hoy. ¿Para qué Dios te buscó si no calificabas? ¿Para qué Dios te buscó si a lo mejor muchos pensaban que no ibas a ser útil en el reino de los cielos? Muchos se preguntaron, ¿para qué escogió a este hombre, a esta mujer, si no tienen ningún mérito? Pero aquí es donde viene la palabra para nosotros. Pero David no buscaba gente con capacidad. Lo único que David buscaba era mostrar misericordia. Si vas entendiendo esto y que tendría que ser un gozo para tu corazón. Dios no te escogió por tus capacidades o por tus limitaciones. Dios te buscó a ti y a mí por su misericordia para darnos salvación. Eso tiene que ser gozo para nuestra vida y decir gracias. Gracias. Porque tú no eres tan bueno que un ángel, ni yo tampoco. Si nos compararíamos con un ángel, aún David dijo, ¿quiénes somos nosotros para que pienses en nosotros, te acuerdes de nosotros, para que tengas memoria de nosotros? Y mire lo que dice David, nos has hecho un poco menos que los ángeles. Mire dónde se pone David. Porque David reconoce, me tiene su posición, sabía, me tienes quién era en Dios. Cuando usted y yo caminamos, cuando usted y yo venimos, me tiene ante la presencia del Señor y caminamos con Dios, decimos, Señor, la verdad es que yo me veo al espejo y yo no veo. ¿Qué vistes en mí? ¿Qué vistes en mí? ¿Sí? ¿Usted no se ha preguntado eso alguna vez en su vida? ¿Qué vistes en mí? ¿Por qué? Porque a veces, mira, la pregunta a veces la hacemos de una manera errónea, ¿no? Porque yo no soy merecedor, Dios, yo no merezco, yo soy un pobre. Yo imagino, hermano Daniel, orar, Señor, yo soy un pequeño reverendo. Bueno, grande, ¿eh? Porque esas cosas pensamos que decirle a Dios así, no lo merezco. Dios dice, no, yo sé que no lo merecías. Sin embargo, quiero mostrarte mi misericordia. Note lo que está haciendo David, buscando a alguien cuando nadie se lo esperaba. Pregunto, alguien, hermano Daniel, quiero preguntarle algo, porque hace muchos años, ya hace 6 años que vengo pensando esto y preguntarle. ¿Usted se acuerda que, yo sé que usted creció en el evangelio y si no hoy lo puede hacer, la vez que usted dijo, voy a aceptar a Jesús en mi corazón? Porque todo el que crecemos en el evangelio pareciera como que automáticamente ya aceptamos a Jesús. Y esa es una gran mentira. ¿Amén?
tiene que ser algo personal. Pero ¿usted se acuerda aquel día cuando usted dijo: sí, papá, voy a aceptar a Jesús? Sí, mamá, lo voy a hacer. Y solo quiero que mediten ese día por un momento, porque estoy seguro que ese día usted no pensaba en Jesús. Ni ninguno de los que estamos aquí estábamos esperando: y a ver a quiénes me vienen a predicar para aceptar a Jesús. Yo quiero aceptar a Jesús hoy. Nadie de nosotros estábamos pensando en Dios. Nadie de nosotros esperábamos que ese día Jesús llegaría, Dios llegaría y cambiara nuestra historia. Nadie de nosotros. ¿Sí? Porque yo recuerdo que estaba en la casa y me dice: hermano, va a haber una campaña. Y yo: qué bueno, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir. Y todos se iban, me quedaba solo. Y yo les he dicho a ustedes, cuando se iban a la noche, yo prendía el Power 106. Para aquellos que oían la Power 106, no sé si todavía existe, pero ahorita van a decir amén, van a decir: lo voy a agarrar. Puro corrido tumbado. Radio no, aleluya. Note esto. Entonces llegó el lunes, empezó la campaña. Iba a haber una campaña de aquellos tiempos, ya que eran de semana, una semana entera. Y yo decía: no tendré nada que hacer. Entonces, llegó el martes, fui a la campaña. Llegó el miércoles. Y ese día miércoles del mes de junio de 1994, aproximadamente ya como a las 8 de la noche, Dios tocó mi vida. Y dijeron: ¿alguien aquí quiere aceptar a Jesús? Yo ni por aquí pensaba en Dios, ni por aquí. Y como eran bancas de esas largas, yo estaba en medio, decía yo, y el pastor: ¿quieren aceptar a Jesús? Y no. ¿Y quieren aceptar a Jesús? Y dijo como 3 veces, 4 veces. Y yo sentí que alguien me empujó. Y literalmente cuando me empecé a hacer a la orilla y salí por el medio, empecé a llorar. Y llorar y llorar. Y como la canción dice, llorar y llorar. Se terminó el culto, lloré y lloré. Hasta que el ujier vino, ¿me tienes? Y ya como que todo, ya oí que estaban limpiando. Me levanté, me fui a la silla, lloré y lloré. Me fui con mi hermano en el carro, que hace un momento no tenía carro. Me fui llorando a la casa. Me metí al cuarto, a mi recámara, llorando, iglesia. Yo no entendía por qué estaba llorando. Yo había pasado muchos años sin llorar. Mi vida fue en silencio, amarga. A mí mi papá me pegaba fuerte con los puños. Yo no lloraba. Y la doctora decía que eso no estaba bien, que yo tenía que llorar. Pero yo creo que habían tantas cosas en mi ser, que cuando Jesús llegó, me empezó a limpiar. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo decía: wow. Y créame, iglesia, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, en el camión, al otro día que iba al trabajo, yo iba hasta atrás recostado en la ventana y de repente llorando. Y yo llegué al punto donde le pregunté al pastor, le dije: pastor, ¿por qué yo estoy llorando demasiado? Me pega el aire y lloro, me pega el sol, lloro. Sí, porque me está pegando. Y el pastor me dijo esto. Me dijo: mi hijo, lo que estás pasando es que Dios está limpiando tu ser. Hay una limpieza en tu espíritu que debes de dejar. Y si tienes que llorar, llora. Y había momentos dados donde dije: pero no me quiero perder en esto, sino que Dios llegó a buscarnos cuando menos lo esperábamos. Él llegó. A lo mejor tú tenías sueños, tenías otras cosas. Imagínate, mi hermano Nilton quería jugar en la selección. Yo no sé ni para qué, pero pero quería ser futbolista profesional. ¿Sí? Muchos de ustedes tenían sueños donde Dios tuvo que venir y truncar. No es porque no fueran buenos para ustedes, sí, para mí, sino es que el propósito de Dios era mejor. Y cuando llegó Jesús, en los momentos menos esperados, nos mostró misericordia, nos mostró amor. Y decía uno: wow, yo no esperaba que Jesús viniera y me tocara aquella noche. Yo no sabía ni cómo es que Dios tocaba.
Es más, ni lo entendía ese día. Solo sé que estaba llorando y acepté a Jesús en mi corazón. Y ese día que Dios me alcanzó, ¿me entiendes? Aunque crecí en el evangelio, aunque soy de casa cristiana, yo tuve que tomar una decisión, como le decía hermano Daniel ahorita, de recibir a Jesús en mi corazón. Unas cosas que le digo a los muchachos en la casa es esto: la salvación es personal. Deja que Jesús venga y te encuentre, porque es personal. Oh, ya me fui al cielo porque mi papá es pastor, mi mamá. No. Así no se vale. Tiene que ser personal. ¿Sí? Tiene que ser personal. Esta sí es exactamente, iglesia, como Dios está haciendo con nosotros. Si usted nota, pasamos al punto número 1, hermano, por favor. Si usted nota, Dios busca entonces levantar a alguien. Siempre lo ha hecho una y otra vez. Por generaciones Dios ha mostrado cómo levantar a alguien, ¿sí? Y en este pasaje, en esto que estamos hablando, me acordé, ¿me entiendes?, de aquel hombre que de repente se subió a un árbol. ¿Cómo se llama? Zaqueo, sí saben. Zaqueo se sube y busca cómo ver a Jesús. Para Zaqueo, él estaba buscando a Jesús. Ese día se había formado para que Jesús se encontrara a Zaqueo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no vemos con Dios. Es que Dios siempre, ¿me entiendes?, nos ha escogido, ¿me entiendes?, como dijimos al principio, antes que naciéramos. Nos buscó. Sí, nos dejó crecer, nos hizo llevar una vida en pecado por decisiones, sí. Pero llegó un día donde Dios dice: si no te detengo aquí, te me echas a perder. Y Dios llegó ese día. Dios llegó esa noche. No sé qué día Dios llegó a su vida. Pero me gustaría preguntarles hoy algo que me hacía llorar, hermano Jonathan. Por alguna razón era cuando cantaban: yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida, la dicha, perdón, de gozarme en Él. Sí, un Cristo vivo puede más. Ahora, ¿por qué es que hacemos esto? Porque dice, cuando decían yo me gozo lunes, todos los que habían aceptado a Jesús el lunes se levantaban, se ponían de pie. Yo me gozo lunes, yo me gozo. Y cuando llegaba la otra vuelta, yo me gozo y se levantó y todos los días en que Cristo nos había salvado, nos empezamos a levantar. Y yo me recuerdo cuando llegaba miércoles, literalmente, iglesia, yo me levantaba y lloraba, porque decía yo: qué tremendo. Y perdón si me pongo así un poco. Perdón. El saber cómo Dios te ha salvado, cómo es que Dios te ha amado tanto, y te quedas con esa manera de decir: wow, ¿por qué es que Dios hace tantas cosas por uno? Yo recuerdo que ese día, miércoles, como testimonio, yo sentía que mi vida no tenía sentido, lógico. Dios sabía ese día. Pero cada vez que recuerdo es cómo es que Dios me sacó y cómo es que Dios me atrajo a su amor, yo digo: wow, qué tremendo. Porque literal, iglesia, literal, ese día que yo le digo a Dios: Dios, yo sé que tú existes, sálvame, cámbiame. Esa última vez que me quise quitar la vida, recuerdo, eran las 5 de la tarde, y yo saqué todas aquellas pipas que tenía, los saqué allá afuera y los empecé a quebrar. Yo sabía que había un Dios, crecí en un evangelio.
Yo no le dije, Señor, si tú existes. Yo le dije, Señor, yo sé que tú existes. Cámbiame. Recuerdo que quebré esas cosas que estaban ahí y me senté. Yo tenía acostumbrado a sentarme en medio de la calle. Una calle así grande está la casa. Yo me acostumbraba a sentarme así. Empecé a meditar si había sido bueno haber quebrado eso, porque a lo mejor lo iba a usar otra vez. Pero a los 2 días me habla mi hermano Osvaldo, me dice, véngase a California. Mi mamá ya no podía. Y recuerdo que ese momento cuando Jesús llega y me busca cuando menos lo esperaba, es ahí donde yo veo a este hombre David buscando a un Mefiboset. Es ahí donde tú tendrías que verte. Cuando a lo mejor tu vida no tenía un sentido, no tenía un rumbo, no tenía una esperanza, a lo mejor tu vida estaba yéndose más metida hacia el fondo, Jesús llegó para levantarte. Jesús llegó en el momento preciso para dejarte saber cuánto me entiendes, Él te amaba. Y eso para nosotros tiene que ser un caminar de agradecimiento. Por eso cada vez que hablo de esto, de gratitud, en mi corazón se infla, mi corazón se llena de gozo, de alegría, porque sé de dónde Dios me trajo, sé de dónde Dios me llamó. Y no sé dónde Dios te encontró a ti, cómo es que Dios te encontró. Pero estoy seguro que te encontré en un momento donde estabas herido, donde estabas solo, sola. Quizás te encontró en un momento donde no querías más que vivir tu propia vida. Pero Jesús llegó para levantarte cuando menos lo esperabas. Y eso tiene que hacerte caminar agradecido toda la vida mientras estés en la tierra. Porque no hay terapia, iglesia. No hay un lugar de rehabilitación que cambie tu ser más que un toque del amor de Dios que puede hacerlo contigo. No hay nadie que pueda hacerlo. Por eso, mire, yo siempre he dicho esto. Me encanta, yo sé que ustedes muchos siguen eso de la patrulla espiritual de Tijuana, Rosarito. Muchos de nosotros conocemos esos lugares. Mas sin embargo, hoy no cambia el lugar, cambia la palabra de Dios. Transforma la palabra de Dios. Hay muchos lugares de rehabilitaciones, pero mientras no haya palabra de Dios, la gente no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso es cuando Dios llega y te levanta y te dice, sabes, yo vine para buscarte. Yo vine para poder encontrarte cuando nadie te buscaba, cuando muchos se olvidaron. Yo llegué para encontrarte, yo llegué para levantarte. Y esto es hermoso, iglesia. Eso lo tendríamos que nosotros testificar a mucha gente. Cada vez que te encuentres con alguien, háblale de lo que Dios ha hecho contigo. Pastor, pero es que solo me sé Juan 3:16. Pues usa ese y dile cuánto Dios te ha amado a ti como lo puede amar a él o a ella. Ese es el evangelio. Mostrarle a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Mire, voy rápido. 2. Mefiboset es encontrado mientras nadie lo buscaba. 2. El lugar de vergüenza, ¿sí? De un lugar de vergüenza a un lugar de reinado. Yo quiero que usted vaya viendo su vida en el ejemplo de Mefiboset. Éramos lisiados por el pecado. Dios nos atrajo a Él, pero no nos atrajo de la oscuridad solamente, sino que Él dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que pasa: del lugar de vergüenza al palacio del rey. Ahora hay una palabra ahí que David pregunta y dice, ¿en dónde está? Es lo que la escritura dice, ¿y dónde está? ¿Sí? Y Siba le responde y dice, está en Lodebar. Yo ya he enseñado esto, lo he predicado en otros momentos, pero note esto, la palabra Lodebar entonces significa ¿qué? Tierra seca, sin pastos, ¿sí? Sin provisión y tierra de
olvido. Ese es lo que significa esa tierra. Ahora, ¿qué pasa? Voy rápido en esto. Cuando Mefiboset es soltado por su niñera, la palabra dice que mientras huían de sus enemigos, la niñera se le cae, y cuando cae se rompe sus piernas, y es ahí donde queda lisiado y no vuelve a caminar. Entonces la niñera lo que hace es que se lleva a Mefiboset y lo mete a una tierra llamada Lodebar. En Lodebar empieza a crecer Mefiboset, una tierra olvidada, una tierra donde no hay fruto, una tierra seca. Ahora pregunto, ¿qué puedes disfrutar de una tierra seca? ¿Qué puedes disfrutar de una tierra que no tiene provisión? ¿Qué haces cuando estás creciendo? Yo no sé ustedes cuántos crecieron en una pobreza. Mi hermana Lolita decía que, yo le preguntaba a hermana Lolita, ¿probó usted algún momento café de tortilla quemada? Mi abuela hacía eso en nuestra pobreza. Como no había café, quemaba tortillas y con lo quemado hacía el café, y que lo hacía bien rico. ¿Sí? Había tanta pobreza que en Guatemala hay una carne que le llaman el bofe. No sé si te han escuchado el bofe. El bofe era para darle a los animalitos, lo peor de la carne. Mas sin embargo, mamá compraba unas libras y nos hacía un caldito con esa carne de bofe. ¿Sí? Patitas de pollo que nadie se las come, pero mire qué rica, hasta las uñas. Pero esa era nuestra comida. La pobreza nos enseñó a disfrutar cada momento. Ahora, note esto: cuando uno pasa de aquí, de la pobreza, de Lodebar para un momento de cambio, de transformación de Dios, iglesia, uno dice gracias. Porque hoy ya no me como una patita de pollo. No es porque no quiera, sino porque ahora Dios me ha bendecido para comprarme una piernita. Ahora me puedo comer, un muslo. Antes no había, te vendían libras de patitas de pollo, y vamos, se le echaba el agua ahí. Esa era nuestra comida. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso si nosotros vivimos pobreza? Porque Mefiboset estaba creciendo en una tierra que no había suficiente, provisión. Entonces él va creciendo lisiado, olvidado. ¿Sí? Mataron a su papá y a su abuelo. El reinado de su abuelo se había desaparecido. Ahora el rey era David. Ahora, ¿cómo crees que se sienta un hombre como él? Me dejan caer, me meten en una tierra de olvido. Su corazón estaba literalmente amargado, triste, rencores. A lo mejor toda su vida creció pensando: ¿y por qué esa mujer me soltó? ¿Por qué no me agarró bien? Si tan solo me hubiera agarrado del pelo, no me hubiera quebrado las piernas, etcétera, etcétera. Que es lo que muchas veces nosotros en Cristo Jesús deberíamos de no olvidar: que nosotros, a pesar que teníamos todas estas limitaciones, la bondad de Dios, vuelvo a repetirlo, nos ha dado lo suficiente para hoy no comer o no tomar café de tortilla quemada, sino que ahora tienes hasta tu cafetera que le pones ahí, esperas que te lo eche solo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no entonces decir gracias? ¿Por qué entonces no caminar con agradecimiento? Porque nos acostumbramos a tenerlo todo, pero no a decir gracias por todo. ¿Sí? Cuando esos momentos llegan, entonces dice que de la vergüenza pasó al palacio del rey. Entonces Lodebar, entonces hablamos que es tierra seca, una tierra olvidada. Pero David, a pesar de eso, hace una acción que Dios hizo con nosotros. Y dice: y mandó a sacarlo. Esta expresión de esta versión me encanta, porque dice que unas dicen lo mandó a llamar, pero esta versión literalmente lo hace más efectivo, porque dice lo mandó a sacar. Quieras o no quieras, te saco. Te guste o no te guste, te saco. Tengas miedo o no tengas miedo, te voy a sacar. Mire esta expresión de David: lo mandó a sacar.
Ahora, imagínense que Mefiboset escuche y diga: el rey te anda buscando. Que Sibas llegó y le dijo: Mefiboset, te anda buscando el rey David. ¿Qué es lo que le pasó por la mente a Mefiboset primero? Soy de la familia de Saúl, y de seguro que como yo soy el único que quedo, me va a dar cuello, ¿verdad? Lo que no sabía Mefiboset, que el plan y el corazón de David estaba en otro momento. Cuando Dios te llamó y te sacó, porque no queríamos salir muchos de nosotros. La fiesta estaba buena, el licor estaba bueno. Algunos hombres fueron mujeriegos, las mujeres estaban buenas, ¿sí? En el sentido de que todo era placentero lo que hacíamos. Pero aunque no queríamos salir de nuestro pecado, Dios nos llamó a mandar a sacar de Lodebar. Porque el pecado te seca, el pecado te queda, se deja inactivo. El pecado te deja, me tienes en shin, me tienes provisión. El pecado te deja todo esto. Había un hombre que empezó a testificar, era alcohólico por muchos años, y un día, me tienes, todo su dinero se lo gastaba en alcohol, y se iba su dinero. Y sus amigos ya lo conocían. Y en un momento dado Cristo llega, lo saca del alcoholismo, ¿sí? Y se encuentra en los años a sus amigos, y le dice: hey, ¿no te quieres ir a echar unas? Y él le dice: no, ya no. Digo: ¿qué pasó? Dice: es que ya no tomo. ¿Cómo que ya no tomas? Si eras, me tienes, de los primeros. Y el hombre le dice: no. Le dijo: ahora todo mi licor se ha convertido en muebles nuevos, televisión nueva, ¿sí? En mi casa. Todo lo que ahora, me tienes, gastaba antes en el alcohol, ahora lo ponía en su casa para cosas nuevas. Cuando Dios nos saca de Lodebar, literalmente a nosotros, en nuestro pecado, nos pone en tierra que no merecíamos, pero traerá bendición. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. De que no lo experimentes, es algo que a lo mejor tú no lo has logrado experimentar, pero por eso es que la palabra hoy viene a nosotros. Una de las grandes responsabilidades, y sé que aquí los hermanos están, y lo voy a decir porque estuve ahí. Una de las grandes responsabilidades y momentos difíciles cuando uno crece en la iglesia, porque uno cree que el evangelio, creciendo en la iglesia, es parte de mi vida, ya no puedo cambiarla. Y crezco pensando que Dios es bueno, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer el otro. ¿Me tiene? Y crecemos en un evangelio que nuestros padres nos predican a nosotros, sin nosotros experimentar el toque del Espíritu Santo. Por eso nuestra demanda para los muchachos es: experimenten ustedes la presencia de Dios. No es que, oh, tienes que orar, mira, hijo, tienes que orar, hija, tienes que orar. No, no, no. Nosotros, cuando crecemos en el evangelio, pensamos que es una vida normal que podemos llevar, y no es así. ¿Se recuerda el hermano Daniel que decía la otra vez que no sabía ni a quién orarles, al Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque la experiencia es personal. Los que venimos de afuera hacia el mundo golpeados, hacia Cristo, sabemos qué heridas nos sana, qué golpes nos sana. Pero los que crecemos en el evangelio, ¿qué golpes nos va a sanar? Si no lo hay. Mas sin embargo, dice el Salmo 91: bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Para que los que no sabían, ese es el mejor testimonio. No cuántos mataste, sino cuánto Dios te libró para no estar ahí. Por eso el Salmo 1 es muy poderoso para aquellos que no crecieron en el evangelio, porque el que no ha ido a pecado tiene testimonio. Entonces, pero la parte difícil es esa pero es que yo no sé qué es eso. Ahora, a lo mejor hermano Daniel no sabe qué es agarrar una pipa y prenderle, pero sí sabe ahora que hay un Espíritu Santo que lo puede abrazar y decirle: hijo, tú sigues siendo hijo.
¿Se ve la diferencia? No importa si veniste de la cárcel de 30 años y te encuentras con Cristo. No importa si has crecido 30 años en iglesia. El Cristo es el mismo. Puede transformar, puede tocar, puede beneficiar nuestra vida a una manera diferente. El problema es que dice, no, este hermano tiene un gran testimonio porque mató a 30. Ahora, yo sé que la Biblia dice que al que más se le perdona, más agradece. Pero todos hemos sido perdonados y deberíamos de agradecer. Entonces esa palabra no cae solamente para los que vienen de afuera, sino aún los que han crecido dentro, porque el Cristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, el que nos llena, el que nos toca, el que nos restaura. ¿Sí? Pero eso es lo hermoso de Dios. Ahora, note esto. Dios entonces David lo manda a buscar. Y entonces las palabras son aquellas que David menciona. ¿Qué pasa? Que cuando Dios, Mefibosé, me voy a adelantar, llega al palacio. Literalmente David lo que está haciendo es sacándolo, ¿me entiendes?, de un momento de sequía para ponerlo en una mesa de abundancia. ¿Sí? Note eso, voy otra vez relacionando nuestra vida. Quiero que usted se vea, ok, mientras estoy predicando, usted se vea. Nos sacó de la sequía para traernos sentarnos a una mesa de abundancia. Pero aún hay creyente que estando en la mesa del rey se siente pobre. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, porque ya Dios nos sacó, ok, nos sacó, ahí dice, de un lugar de vergüenza a un lugar de bendición. Nos sacó, ¿sí?, de esa vergüenza para darnos honra. Y usted leyó la escritura y en su casa lo puede volver a leer si gusta, ¿sí? Nos sacó de un pasado roto a un futuro lleno, ¿me entiendes?, de misericordia. Nos sacó de un momento, porque dice que Mefibosé estaba lisiado, lo tuvieron que cargar, llevarlo hasta delante de David. Había un hombre roto, no solo de su físico, sino de su alma, de su corazón. Sabía que a pesar de que el rey, su abuelo, había sido nombrado durante un tiempo, ¿me entiendes?, en el ejército de Israel, era un hombre reconocido. La Biblia habla que Saúl sobrepasaba a muchos en altura. Era un hombre dotado. Jonathan, ¿me entiendes? Jonatán era un hijo, ¿me entiendes?, que había crecido con un corazón apasionado. Y Mefibosé dice, ¿y yo? Como generación, ¿dónde estaba? Había un hombre roto, había un hombre, ¿me entiendes?, que estaba pasando por un momento difícil. Pero todo lo que David está haciendo exactamente es lo que Dios ha hecho con nosotros. Estábamos rotos de diferentes maneras, sí. Y Dios vino y reparó aquello que estaba roto. ¿Sí? Dios, tercero, el rey restaura lo que parecía perdido. Note esto, el rey restaura lo que estaba perdido. David le dice, yo restauraré todas las tierras y te daré todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl. Mire lo que viene haciendo. No solo lo saca de la pobreza, no solo lo saca de un lugar olvidado, sino que ahora lo sienta a la mesa y le dice, desde ahora vas a ser un hijo más, como un hijo más del rey. Mire qué gran privilegio el cual usted y yo tenemos. Por eso el diablo no busca, ¿me entiendes?, lo exterior tuyo. El diablo busca lo interior tuyo, que es el valor que Dios le ha dado a ti y a mí, nuestro espíritu, nuestra alma. Y entonces cuando él lo saca y lo pone, le dice, ¿sabes qué, Mefibosé? Te traigo una buena noticia. Porque Mefibosé pensaba que lo iban a matar. Pero el rey David le dice, de hoy en adelante te voy a entregar todas las tierras. Mire, David las había ganado. Él había peleado por esas tierras. No lo hizo Saúl. David mató a los enemigos, para que esas tierras las tomara él. Pero hoy le dice, te daré todas esas tierras que le pertenecían a tu abuelo. Mire qué gran misericordia esta. Mire este hombre actuando conforme al corazón de Dios. Alguien, ¿me entiendes?, que dice,
te daré todo lo que de tu abuelo era. Imagínense todo lo que Saúl tenía. Y entonces dice que le deja saber esto. Dice: y te daré las tierras, ¿me entiendes?, que le pertenecían a tu abuelo y a tu padre. Esa herencia, ¿me entiendes?, que David le entrega a este hombre, lo hace, ¿me entiendes?, restaurar lo que parecía que se había perdido. Esto me encanta porque lo voy a hacer de esta manera, y lo he dicho aquí. Y una de las cosas que Dios vino a restaurarte cuando te sacó de donde estábamos, Él vino a restaurar tu identidad. Él vino a restaurar una identidad, la identidad que muchos de nosotros no sabíamos qué tan valioso tenía, y era ser hijo de Dios. Esa identidad que el pecado había quebrado, que las dudas habían quebrado, que los temores habían quebrado, Dios vino a restaurar, ¿me entiendes? Y entonces la palabra se hace veraz cuando dice: y ustedes serán coherederos con Cristo. Mire, la misma herencia de Jesús es tu herencia. Lo voy a decir otra vez, porque como usted no va a ver un Rolls Royce, ¿verdad? ¿Y cómo, pastor, si la herencia de Jesús es grande? Cuando la palabra habla de herencia, está hablando del cielo, de una vida eterna. La herencia de Cristo es tu herencia ahora. Somos coherederos con Cristo. Somos participantes, tanto Cristo como nosotros, de la herencia del reino de los cielos. ¿Se da cuenta que? Pero si usted le dijera: no, usted es la herencia de Cristo, que mañana usted va a tener una casa de 20 cuartos, 6 baños, y esto, aleluya, gloria, ahí se aplaudiría, ¿verdad? Pero como le estoy hablando de algo que todavía no ve y todavía no palpa, como que no mucho le emociona. Pero yo no sé si sabía, pero la vida eterna es real. Lo de Dios es real. ¿Me entiendes? No es perecero, permanece. Y eso tendría que alegrarnos a nosotros, ¿me entiendes? A Mefiboset le arregló la vida, le alegró la vida también. Y voy a tener tierras de mi abuelo, ¿sí? Voy a tener sirvientes. El sirviente que era de mi abuelo Sibas ahora me va a servir con su familia. ¡Wow! Yo no te sabía, pero la Biblia habla de que Dios ha puesto ángeles a nuestro favor. Un día vamos a hablar de eso, de la angelología, a ver si les interesa. Pero note esto: hay ángeles que se han puesto a la orden nuestra. No ese angelito que usted ve en el puente cuidando a la niña o niño, ¿sabe ni qué será? El ángel de la guarda. No, hay ángeles que han sido, ¿me entiendes? Dice, ¿cómo se dice? Comandados, mandados, ordenados para que nos puedan servirnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Pero no es para que usted venga y le diga: ángel, mira a mi suegra. No para eso. No para que le ayuden, ¿me entiendes? A eso. Porque ya los empecé a ver, ¿me entiendes? Sus pensamientos. Entonces voy a estar: ángel, ¿me entiendes? Sobre mi suegra. No en eso. Estoy hablando en el momento espiritual de tu vida. Hay ángeles que están a tu servicio. Ahora, esa misma herencia que este hombre recibe, dice: hay una casa que te servirá. ¿Qué es? ¿Me entiendes? Siba y toda su casa. Y ahí menciona la cantidad de sirvientes y familias que tiene. Imagínese un hombre que no tenía nada hace 2 días. Un hombre que no sabía si la tierra existía o no, porque estaba en Lodebar. Un hombre que parecía que todos se habían olvidado de él. Ahora estaba sentado a la mesa del rey. Ahora estaba comiendo uvas, ¿me entiendes? Naranjas, estaba con, ¿me entiendes? Quesos de aquellos de los mejores, ¿me entiendes? De Israel, la mejor carne, el cortado de carne que había en ese momento, ¿me entiendes? Y le decían los sirvientes: ¿quieres algo más, mi reverendo? ¿Me entiendes? Mefiboset. ¿Se da cuenta? Pero hace unos días atrás estaba olvidado. Nadie le ayudaba a caminar. Déjeme imaginarme un momento. Había momentos que se tenía que arrastrar él para alcanzar algo, ¿sí? Pero hoy estaba cambiado.
con vestiduras reales. Sentado, dice una versión, que se sentaría para siempre en la mesa del rey. Uy. Y si en ese tiempo viniera Mefiboset hoy a la iglesia y dijera: iglesia, yo no sé si nos maltrataría o no, pero nos daría un gran ejemplo de lo que es la bondad de Dios usando la vida de David. Hoy no tenemos a un David, hoy tenemos a un Cristo que murió en la cruz y que nos ha mostrado toda bondad y toda misericordia, el cual nosotros tendríamos que disfrutar. Yo quiero terminar con esto. La restauración del rey es permanente. Y esto me pareció muy bueno aplicarlo a nuestra vida, porque dice la palabra que Mefiboset moraba en Jerusalén desde aquel día. Eso quiere decir que Mefiboset nunca se fue de Jerusalén. Quiere decir que Mefiboset nunca comió esa noche y se fue a otro lado. No, permaneció en el palacio, porque esa es la promesa que David le dio a él. Estarás acá, serás uno más de la mesa del rey. ¿Sí? No fue un rato, no fue un día, no fue una temporada. Mira, quédate hoy que es el invierno, que está lloviendo, para que no te mojes, quédate. No, no, no. Lo que Dios hace con usted y lo que Dios hace conmigo, lo hace permanente. ¿Sí? Lo hace permanente. Lo que ha cambiado Dios hasta el día de hoy sigue permanente. Lo que Dios está tratando de hacer con usted y conmigo es permanente. Lo que pasa es que nosotros mismos, la palabra es un poco grosera, fuerte, cuando dice que a veces somos como los puercos que aunque se bañen, vuelven otra vez, ¿me entiendes?, al lodo. Que es, ¿me entiendes?, aún más fuerte, que dice que como los perros que cuando vomitan, vuelven a su propio vómito. Pablo en algún momento le dijo a la iglesia: ustedes que ya son libres, ¿por qué se vuelven a encadenar con su manera de vivir? ¿Se da cuenta? Dios, ¿me entiendes?, lo que hace es permanente. Oh, no, no es de que, no es como ese, perdón lo que voy a decir, como el tinte que se pone el hermano en la barba. Ay, no hay otro barbón aquí, ¿verdad? Pero hermano, no, hermano Nildo, hermano Kerwin. El tinte que usted se pone en el pelo como mujer. ¿Sí? Era secreto, ¿verdad? Híjole, ya la regué. Bueno, ni modo. Todo tiene que salir a luz. El tinte que ponen las mujeres, ¿cuánto les dura? 2 semanitas y ahí vuelven a pagar, no sé, 300, no sé, entre 400, 500, 600. Más si quieren el tinte de la Kim Kardashian, más le cuesta. Pero note esto: todo lo que hacemos en la vida en algún momento se desvanece, pero todo lo que Dios hace en nosotros permanece. Y esa es la obra que tenemos que anhelar, aquello que permanece. Mire, cuando Él dice te quedarás aquí, no es un tiempo nomás, no es una temporada nomás. Es algo que Dios dice: lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien. Quiero llevarte, ¿me tienes?, a una obra perfecta. Estoy seguro de que aquel día, y la historia habla, y ustedes pueden ir viendo la vida de Mefiboset. Más adelante Mefiboset falla y hace algo en contra de David que no estuvo bien. ¿Sí? Pero todo lo que Dios hizo no se lo quitó, se quedó con él. A lo que yo quiero decir con esto es, para terminar, es: si lo que Dios, ¿me entiendes?, ha empezado, ha hecho en nosotros, tiene permanencia, tenemos que mostrarlo. ¿Sí? Hoy no puedes ser agradecido y mañana desagradecido. Hoy puedes quererte ser santo y mañana el más carnal. Hoy no puedes ser el que mejor adore y mañana el que no quiere nada. Porque entonces hay algo que está dominando tu vida y tiene que ver tus emociones. Y la emoción no trabaja con lo permanente de Dios. Yo siempre he dicho, cuando tú mezclas tus emociones con lo de Dios,
vas a tener muchos problemas muchas veces. Y no puedes hacerlo. Tus emociones las trabajas para tus momentos. Pero lo de Dios no puedes mezclarlo con lo que Dios quiere hacer. Imagínense que mi Moisés sentado en la mesa. Pobre de mí, yo aquí comiendo pollo. Y antes yo no tenía pollo. Me diré, soy pollo campero. Y antes no tenía pollo campero. ¿Ya? Me recuerdo cuando se me antojaba una pupusa de loroco con queso. Y ahora no. ¿Ya? Si viviera con sus sentimientos, no viviría enfocado en ser agradecido. Lo digo otra vez. Cuando tú te enfocas en tus sentimientos, pocas veces vives agradecido. Porque siempre estás viendo atrás. Siempre estás pensando en ayer. Siempre estás mencionando ayer. Y siempre estás haciendo algo de ayer. Y cuando todo eso está todavía en tu presente, hay un agradecimiento que no ha llenado en totalidad tu ser. Pero si Dios es bueno, ¿por qué perdí mi casa? Y si Dios es bueno, ¿por qué tengo que dar gracias? ¿Me entiendes? Si perdí mi trabajo esta semana. Y si Dios es bueno, pastor, entonces ¿por qué a mí me tiene que pasar estas cosas? Y empezamos a quejarnos más que a tener un momento me tiene que decir gracias, Señor. Gracias. Entonces yo platicaba con una hermana esta semana y le decía la semana pasada, una de las cosas que el cristiano le falla o le fallamos es que no hay práctica. Tú hoy escuchas el mensaje y te vas, pero mañana ya no hay práctica de esto. Y es ahí donde nos volvemos pobres, donde la palabra dice que siendo aquellos que se ven en el espejo y se van, ya no se acuerdan cómo se vieron. ¿Sí? Entonces es muy importante. Yo recomiendo hoy, iglesia, practiquemos agradecimiento. Practiquemos. Quédate un momento donde estés, en tu trabajo, en tu lunch, en tu break, en tu casa, donde sea. Toma un momento durante esta semana y di, Señor, yo quiero dar gracias. Yo quiero agradecerte por esto y por esto. Esta semana hablamos con mi esposa y siempre pensamos cómo fue nuestro inicio de noviazgo, de esto y el otro. Y van pasando los años y como que hay cositas que de repente se van separando. Y entonces yo le decía, ¿de quién es el trabajo que otra vez esto? De nosotros dos. Es lo mismo con Dios. ¿Sabes que dejaste de orar? Pero ya no lo haces. ¿Sabes que has dejado de leer la palabra porque es algo que te va a dar a entender quién es Dios? Pero mejor me espero el domingo para ver que el pastor nos predica. ¿Se da cuenta? La práctica. Yo siempre he dicho, ahí tenemos un manual si usted lo quiere. No sé si hay. Le hemos llamado Plan 15, ¿se acuerda? Plan 15 es 5 minutos de palabra, 5 minutos de oración y 5 minutos de alabanza. Y si usted lo hace eso por 30 días, usted ya no va a orar 5 minutos. Usted sin querer, queriendo, dijo el chavo, ya va a estar orando 10. Pero que es la práctica. Y si nosotros no practicamos el evangelio en nuestra vida, ¿cómo le decimos a los demás que Cristo es real? ¿Se da cuenta? No es escuchar el mensaje los domingos, es cómo me llevo el mensaje para mañana lunes empezar a funcionar como Dios quiere para nosotros. Hoy nosotros somos los Mefiboset, que ya no estamos lisiados, sino que hoy somos bendecidos, que ya no somos olvidados, sino que fuimos levantados con propósito. Usted y yo somos los Mefiboset, que aunque no teníamos todo para ofrecer, Dios lo puso en nosotros. Por eso hoy, delante de Dios, usted y yo somos importantes. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, por favor.